Oso TV. Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Parte primera. Viaje a Lilliput. Capítulo primero. El autor hace una breve relación de los motivos que le indujeron a viajar. Padece naufragio y se salva a nado en el país de Lilliput. Sus habitantes le aprisionan y en esta disposición le conducen tierra adentro. Mi padre, cuya hacienda en la provincia de Nottingham era moderada, tenía 5 hijos. Yo era el tercero. A la edad de 14 años, me envió al colegio de Emanuel, en Cambridge. Allí cumplí los 17, pero siendo demasiado el gasto de mi manutención, determinó trasladarme en clase de discípulo a la casa del señor Santiago Bates, famoso cirujano de Londres, donde permanecí otros 4 años. Mi padre me enviaba de cuando en cuando algunas partidillas de dinero que empleaba en aprender el pilotaje y otras partes de las matemáticas, las más necesarias para aquellos que forman el designio de viajar por mar, como que preveía que había de ser este mi destino. Habiendo dejado al señor Bates, me volví a la casa de mi padre, y tanto de él como de mi tío Juan y algunos otros parientes pude recoger hasta 40 libras esterlinas, con la promesa de otras 30 por año para mantenerme en Leyde. Pasé allá y me apliqué al estudio de la medicina por espacio de 2 años y 7 meses, persuadido de que podría serme útil algún día en mis viajes. Salí de Leyde y a poco tiempo obtuve, por recomendación de mi buen maestro el señor Bates, el nombramiento de cirujano con destino a la Golondrina, donde estuve 3 años y medio a las órdenes del capitán Abraham Pannell, su comandante, tiempo en que hice mis viajes a Levante y a otras partes. A mi regreso, determiné establecerme en Londres. El señor Bates me animó a tomar este partido y me encargó de sus enfermos. Alquilé un cuarto en una pequeña hospedería, cita en el cuartel que llaman Old Jewry, y a pocos días tomé estado con una doncella, cuyo nombre era María Burton, hija segunda del señor Eduardo Burton, mercader en la calle de Newgate, la cual me trajo 400 libras esterlinas de dote. Pero mi amado maestro, Bates, murió 2 años después, y no teniendo yo otro protector, empecé a perder mi clientela. Mi conciencia no me permitía imitar la conducta de la mayor parte de cirujanos cuya ciencia se asemeja bastante a la de los procuradores. Esta fue la causa porque, después de haber consultado a mi mujer y algunos de mis amigos más íntimos, tomé la resolución de emprender un nuevo viaje por mar. Fui sucesivamente cirujano en 2 buques, y esta proporción, ayudada de diferentes viajes que hice en el espacio de 6 años a las Indias Orientales y Occidentales, aumentó un poquito mi fortuna. Empleaba el tiempo libre en leer los mejores autores antiguos y modernos, estando siempre surtido de cierto número de libros, y cuando estaba en tierra no dejaba de observar las costumbres y los caracteres de los pueblos, procurando instruirme en el idioma del país, cosa que no me costaba mucha dificultad porque la memoria era buena. El último de estos viajes no fue tan feliz
que no me dejase disgustado del mar y me inspirase el partido de estarme quieto en mi casa con mi mujer y mis hijos. Parecióme acertado mudar de habitación. Trasladéme de Old Jewry a la calle de Fetter Lane y de allí a Wapping, con la idea de adquirir práctica entre los marineros, mas no me salió la cuenta. Después de haber pasado 3 años con la vana esperanza de que mejorasen mis negocios, acepté un partido ventajoso que me fue propuesto por el capitán Guillermo Pritchard, próximo a salir en el Antelope para el Mar del Sur. Nos embarcamos en Bristol el día 4 de mayo de 1699 y nuestro viaje fue feliz. Es inútil fastidiar al lector con la minuciosa relación de nuestras aventuras en aquellos mares. Basta decir que en nuestro paso a las Indias orientales sufrimos una tempestad cuya violencia nos arrojó hacia el nordeste de la tierra de Van Diemen. Por una observación supe que estábamos a 30 grados y 2 minutos de latitud meridional. 12 de nuestros tripulantes habían ya perecido por el excesivo trabajo y los malos alimentos. El 5 de noviembre, que era el principio del verano en aquel país, estando el temporal un poco oscuro, descubrieron nuestros marineros una roca que no distaba más del buque que lo largo de un cable, y el viento era tan fuerte que, impeliéndonos directamente contra el escollo, quedamos encallados en un momento. Otros 5 de la tripulación y yo nos echamos prontamente a la chalupa. De este modo pudimos desembarazarnos del buque y de la roca. Casi 3 leguas corrimos a fuerza de remo. El cansancio no nos permitía ya continuar. Totalmente desmayados, nos abandonamos a la voluntad de las olas. Y no tardó en acabar de trastornarnos más un golpe de viento norte. No sé cuál fue la suerte de mis compañeros de chalupa, ni de los que buscaron asilo en la roca o quedaron en el buque. Creo que todos perecieron. Yo fui nadando a la aventura. El mismo viento y la marea me llevaban hacia tierra. De cuando en cuando dejaba caer las piernas, pero no hallaba fondo. En fin, estando ya para rendirme, me hallé de pies en el agua. La tempestad había calmado mucho, mas como la dirección era casi involuntaria, anduve otra media legua sin que pudiese tomar tierra. No descubrí vestigio alguno de habitantes, aunque el país estaba muy poblado. Anduve casi un cuarto de legua, hasta que el sueño me rindió. La fatiga, el calor y una media azumbre de aguardiente que había bebido al tiempo de desamparar el buque concurrieron a excitar el sueño. Me acosté sobre la hierba, que era muy fina, y no tardé en quedarme dormido tan de veras que no desperté en 9 horas. Al cabo de este tiempo quise levantarme y no pude. Me había echado de espaldas y me encontré amarrado contra el suelo por los 4 extremos. Tenía el pelo preso en la misma conformidad y rodeaba mi cuerpo desde los sobacos hasta los muslos una porción de ligaduras muy delgaditas. El sol principiaba a calentar y como no podía mirar a otra parte, su gran resplandor me hería la vista, sin poder averiguar la causa de un murmullo muy confuso
que oía alrededor de mí, hasta que sentí que se movía una cosa sobre la pierna izquierda, que, adelantándose suavemente hacia el pecho, subió hasta cerca de la barba. ¿Cuál fue mi admiración cuando vi una figurita de criatura humana, alta como de 6 pulgadas lo más, arco y flecha en mano, y la aljaba a la espalda? Seguíanle otros 40 de la misma especie. No pude menos de romper en tan destemplados gritos que, atemorizados, huyeron todos aquellos animalillos, y aun algunos, según supe después, recibieron un golpe mortal por haberse arrojado precipitadamente de mi cuerpo al suelo, pero no tardaron en volver, y uno de ellos, que tuvo la bizarría de acercarse tanto que pudo descubrir bien todas las facciones de mi rostro, levantando las manos y los ojos con admiración, exclamó en una voz áspera pero inteligible: «¡Equinacta!». Y los demás repitieron varias veces las mismas palabras, palabras cuyo sentido no comprendí. Cada vez se aumentaba más mi sorpresa. Imagine el lector lo que le sucedería si se viese en caso igual. En fin, continuando mis esfuerzos, tuve la gran fortuna de romper los cordeles o hilos del brazo derecho, que estaba sujeto a una estaca, estaca que no había visto hasta que se dieron algo las prisiones. Fui a hacer lo mismo con las del pelo, pero sentí un dolor tan fuerte al tiempo de tirar que solamente conseguí dejar en libre movimiento la cabeza, porque aflojaron los cordeles, cordeles más finos que los mismos cabellos. Apenas lo advirtieron, empezaron a huir con destemplados chillidos. Cesó el rumor, y oyendo que uno de ellos daba las voces «Tolgo Fonac», sentí al mismo tiempo herida la mano izquierda de más de 100 flechas que me picaban como si fuesen otras tantas agujas. Después hicieron otra descarga al aire, como disparamos aquí las bombas. Creo que algunas caían parabólicamente sobre mi cuerpo, aunque no las distinguía. Otras me daban en la cara, que procuré tapar con la mano derecha. Pasó esta granizada y volví a probar de levantarme. Entonces me echaron otra descarga mayor que la primera, y algunos procuraron herirme con lanzas. No lo consiguieron gracias a mi chupa de ante, que era impenetrable. Llegué a conocer que lo más conveniente era estarme quieto, sin mudar de postura hasta la noche, en que, desenredando el brazo izquierdo, podría quedar en libertad. Respecto a los habitantes, con justa razón me consideraba de igual fuerza a los más poderosos ejércitos que podían oponerme, siempre que fuesen todos de la misma talla que los vistos hasta entonces. Pero la fortuna me reservaba una suerte muy diversa. Luego que aquellas gentes notaron que no me movía, cesaron de despedir flechas. Mas, por el murmullo que oía, advertí que se aumentaba su número considerablemente, y como a 2 toesas de distancia de mi oído izquierdo sonaba un ruido que parecía de trabajadores. Con efecto, volví la cabeza cuanto me lo permitían las prisiones, y vi que habían construido un tablado de 1,5 pies de alto, capaz de contener 4 hombrecitos de aquellos con su escalera para subir.
Colocados en él, principió a perorar uno de ellos, que denotaba ser persona condecorada, pero no le entendí palabra. Antes de la arenga exclamó 3 veces: Langro de Hulsan. Palabras que repitió sin intermisión, explicándolas también por señas para que yo las comprendiese. A continuación, se adelantaron 50 hombres para cortar los cordeles que me sujetaban la cabeza por el lado izquierdo, y quedé ya con facultad de poderla volver hacia la derecha a fin de observar bien el gesto y manoteo del que hablaba. Parecióme de mediana edad y de más talla que los 3 que le acompañaban, de los cuales uno, que tenía traza de paje, le recogía la cola de la bata, y los otros 2 estaban en pie a los costados para sostenerle. Yo le tuve por buen orador, y por las reglas del arte pude entender que mezclaba en su discurso cierto período de amenazas y promesas. Mi respuesta fue tan sucinta que se redujo a un corto número de demostraciones de sumisión, levantando la mano izquierda y los ojos al sol, como poniéndole por testigo de que moría de hambre, pues hacía mucho tiempo que no comía. A la verdad, el apetito me apretaba tanto que no pude menos de manifestar mi impaciencia. ¿Acaso contra las reglas de buena crianza, llevando el dedo muy a menudo hacia la boca para significar que tenía necesidad de alimento? El urgo, que según supe después es el nombre que ellos dan a sus personajes, me entendió perfectamente. Bajó del tablado y prontamente dio disposición de que rodeasen mi cuerpo de escaleras y subiesen por ellas más de 100 hombres, cargados de canastos de vianda, que dirigieron a mi boca. Había carnes de diferentes animales que mi paladar no distinguía. También había perniles y costillares como de carnero, todo muy bien sazonado, pero eran más pequeños que alones de alondra. 2 o 3 con 6 panes pasaron de un bocado. Los sirvientes estaban tan aturdidos de mi talla como de mi prodigioso apetito. Hice seña de que necesitaba beber, y a correspondencia de lo que había devorado, desde luego comprendieron que no me bastaría una moderada porción de bebida. Esta fue la ocasión en que quisieron hacer ostentación de su bizarría. Era pueblo de bríos, y con mucho desembarazo levantaron un tonel de vino de los mayores que tenían y le llevaron rodando hasta la inmediación de mi mano, donde le abrieron. Bebímele de un trago con gran delicia. Lleváronme otro, también le escurrí. Por último, me fue preciso hacer seña de que aún necesitaba más toneles. Habiéndome visto hacer todas estas proezas, prorrumpieron en una algazara festiva y principiaron a bailar, repitiendo muchas veces como antes habían hecho: ¡Hakenadad! Siguió la aclamación universal con las palabras ¡Peplón Salón! Y acercándose una multitud de ellos por el lado izquierdo, aflojaron los cordeles hasta permitirme el alivio de volverme para orinar. Conseguí desempeñar esta función gracias a la admiración del pueblo, que, previendo lo que iba a hacer, no se descuidó en dividirse sobre ambos costados y dejar el paso franco para evitar su inundación. Es de advertir que algún tiempo antes me habían frotado suavemente la cara y manos con una especie de ungüento aromático que en muy poco rato
me curó la picazón de las flechas. Todas estas circunstancias, ayudadas de los refrescos que había tomado, me excitaron prontamente un sueño que duró cerca de 8 horas. Los médicos, de orden del emperador, habían aderezado el vino a prevención con varias drogas soporíferas. Mandó el emperador de Lilliput, este era el nombre del país, que mientras dormía me transportasen a su corte. Esta determinación parecerá acaso valiente y arriesgada, y yo aseguro que en iguales circunstancias no sería del agrado de ningún soberano de Europa. Sin embargo, a mi modo de entender, también era un pensamiento prudente porque si aquellos pueblos hubiesen intentado matarme dormido con sus lanzas y flechas, habría despertado al primer sentimiento de dolor, me habría encolerizado hasta romper los cordeles que restaban, y como ellos no eran capaces de resistirme, los hubiera destruido y acabado con todos. Dispusieron un carro de 3 pulgadas de alto, 7 pies de largo y 4 de ancho, con 22 ruedas, de cuya construcción se encargaron 5.000 ingenieros y carpinteros que trabajaron con suma ligereza. Cuando estuvo acabado, lo llevaron al sitio donde yo estaba, pero faltaba vencer la principal dificultad, que era levantarme y colocarme en él. Para esta empresa fijaron en tierra 80 pértigas de 2 pies de altura cada una y pusieron en sus extremos una multitud de garruchas bien firmes por las cuales pasaron unas fuertes maromas como del grueso de un bramante, en que vi asegurados muchos ganchos. Con estos me prendieron por unas ligaduras o vendaje que me habían fajado desde el cuello hasta las piernas. Y habiendo destinado 900 hombres de los más robustos a tirar de las maromas, en menos de 3 horas consiguieron levantarme y colocarme en el carro a su satisfacción. He sabido todo esto por la relación que después me hicieron, pues mi sueño duró más que toda la maniobra. Últimamente, con 1500 caballos de los mayores de las caballerizas del emperador, que tenía cada uno casi 4 pulgadas y media de alto, me arrastraron a la capital, que distaba un cuarto de legua. Ya llevábamos 4 horas de camino cuando repentinamente desperté por un acaso bastante ridículo. Habían parado un pequeño rato los carruajeros a componer no sé qué cosa, y aprovechando la ocasión, 2 o 3 curiosos que deseaban examinar mi fisonomía se acercaron con mucha cautela a mi rostro. El uno, que era capitán de guardias, me tenía puesta la sutil punta de su espada tan inmediata a la ventana izquierda de mi nariz que al menor descuido me hizo cosquillas y desperté dando estornudos. Anduvimos bien el resto del día y entrada la noche acampamos dejando 500 centinelas, la mitad con hachas encendidas y la otra mitad armados de arco y flecha. El día siguiente, al salir el sol, continuamos la marcha y al mediodía estábamos ya a 100 toesas de las puertas de la ciudad. Salió el emperador a verme con toda su corte, pero sus generales nunca consintieron que se arriesgase su imperial persona subiendo encima de mi cuerpo, como alguno de ellos había tenido el atrevimiento de hacer. En el sitio donde paramos había un templo antiguo que estimaban por el mayor de todo el reino, el cual había sido violado algunos años antes por un homicidio, y lo miraban como profanado
según las leyes de aquellos pueblos, razón por la cual lo destinaban a diferentes usos. Resolvieron alojarme en aquel vasto edificio. Su puerta principal, que miraba al norte, tenía cerca de 4 pies de altura y casi 2 de ancho. A cada lado había una ventanita, distante del suelo 6 pulgadas. Por la de la izquierda pasaron los cerrajeros del emperador 91 cadenas semejantes a las que llevan las damas de Europa en sus relojes, poco menos gruesas, y con ellas me amarraron la pierna izquierda, cerrándolas con 36 candados. Frente a frente del templo, al otro lado del camino real y a distancia de 20 pies, había una torre que tenía lo menos 5 de altura. Allí era donde el emperador debía subir con varios de los primeros personajes de su corte para poder verme con toda comodidad y satisfacción. Los habitantes que salieron de la ciudad movidos de la curiosidad aseguran que pasaron de 100.000, y a pesar de la guardia, creo que en diferentes veces habrían subido sobre mi cuerpo con escaleras lo menos 10.000 hombres, si no lo hubiese prohibido un bando que se publicó por orden del Consejo de Estado. Pero cuando me puse en pie y di 2 o 3 pasos, fue tan grande la sorpresa del pueblo que no es fácil explicarlo. Este alivio debí a las nuevas prisiones, que tenían casi 6 pies de largo y me permitían hacer un medio círculo. Fin del capítulo 1.